Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este conversatorio que hemos denominado Chicos y Chicas con Altas Capacidades, una realidad en todas las escuelas. Quiero presentar a la y darle la bienvenida a la Asociación de Altas Capacidades y me voy a permitir leer una pequeña reseña. La Asociación de Altas Capacidades Argentina nació hace muchos años a partir del trabajo de un grupo de madres y padres de niños y niñas con altas capacidades que fueron conectándose desde distintos puntos del país y organizaron un primer encuentro nacional el 25 de junio del año 2015, conformando lo que entonces denominaron como embajadores altas capacidades intelectuales. Desde allí han desarrollado una importante tarea, articulando con profesionales de distintas especialidades, con instituciones y con áreas del gobierno nacional, de las provincias y locales, y han conformado un equipo de orientación, capacitación y difusión de altas capacidades. Realizan atención gratuita en consultas, capacitaciones y orientación a familias y profesionales. También han realizado muchas instancias de difusión y capacitación a través de charlas y congresos nacionales e internacionales. Han elaborado una guía de orientación para psicopedagogos y psicólogos y una guía para docentes con herramientas para la detección y el abordaje de las altas capacidades. Antes de detallar un poco a los miembros que conforman, quiero presentar a la contadora Adriana Nazario, quien nos va a dirigir unas pequeñas palabras antes de dar comienzo al desarrollo de dicho conversatorio. Adelante. Bueno, ¿se escucha? Quiero darle la bienvenida a todas y todos. Quiero agradecerles que nos estén acompañando hoy en esta charla, en este conversatorio tan importante, por varias razones. La primera es por el nivel de nuestras disertantes. Gracias Laura Diz y gracias Tamara Porta. Ya Franco va a hacer una reseña después de cada una de ellas. Importante también por el número de participantes y por el lugar de donde provienen. Tenemos participantes de nuestra provincia de Córdoba, de toda la Argentina, y también tenemos participantes de los hermanos países de Chile, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, de México y de España también. Eso nos demuestra que en definitiva somos todos hermanos. Todos habitamos esta casa común y creo que nada más simple que mirar alrededor lo que nos está pasando para sentirnos que estamos todos en lo mismo. Y también es importante, creo yo, porque no nos podemos dar el lujo como sociedad, como país, de seguir perdiendo oportunidades. Y no detectar a estos niños y niñas, no acompañarlos en su desarrollo, no proporcionarles las herramientas necesarias, no es solo perder oportunidades como sociedad, sino que es una forma hasta de discriminación. Y eso es lo que está sucediendo en muchas escuelas. Excepto que haya una maestra, una docente, una profesora o profesor interesado y comprometido, no se habla del tema. E incluso así ese docente lo identifique al niño, a la niña, se le hace difícil dónde acudir, cómo hacer para ayudar a ese niño. Se trata de una temática bastante desconocida para la mayoría de la gente, pero que una vez que es informada, muchas personas terminan dándose cuenta que conocen algún caso de familiar o amigo, conocen un hogar donde hay un niño o una niña con características de alta capacidad y no se sabe cómo, literalmente alta capacidad. Los padres seguro lo intuyen, pero muchas veces no saben qué hacer y seguramente en la charla no lo van a contar. Ni los maestros y muchísimas veces los profesionales
de la salud, a los que se acude porque muchas veces por un trastorno de conducta o de aprendizaje del niño. Por eso considero que es muy importante que se pueda difundir este tema para acompañar a estos niños y niñas en su desarrollo pleno. Mientras más personas conozcan del tema, será mucho más fácil. Porque también, si bien los papás de estos niños y niñas con altas capacidades quieren ver seguramente, como todo padre, ver a su hijo feliz y no verlo sufrir por el bullying o por la discriminación o por la incomprensión de los otros. Los estados como tales no pueden darse el lujo de no identificarlos, de desaprovechar esas capacidades excepcionales que tienen. Ustedes discúlpenme el término, pero no es posible ni nos podemos dar el lujo de desperdiciar semejantes oportunidades para estos niños y niñas por todo lo que serán capaces de desarrollar. Es responsabilidad fundamentalmente considero que es responsabilidad fundamentalmente del Ministerio de Educación de la Nación y de los ministerios de educación de cada una de las provincias, utilizar todas las herramientas a su alcance para primero detectar y luego acompañar a estos niños en su evolución. Es necesario proporcionarle herramientas para su crecimiento pleno. Y así se comienza con un círculo virtuoso maravilloso. Con esta visión, y por supuesto asesorada y acompañada por la asociación, por todas esas mamás y esos papás que tanto trabajan por los niños con las altas capacidades, presenté 2 proyectos en el Congreso Nacional. Uno para que el 25 de junio sea considerado como el Día Nacional de las Altas Capacidades, como una forma de fomentar la difusión, el conocimiento y la concientización sobre la temática, que se empiece a hablar. Y por otro lado, también presenté otro proyecto para la creación de un programa de coordinación para las altas capacidades, dirigido fundamentalmente a la comunidad educativa, pero también a los profesionales y al público en general. Sintéticamente, si me permiten, voy a leer los puntos principales. Es elaborar y publicar informes y estadísticas sobre las altas capacidades que incluyan recomendaciones pedagógicas y guías de acción para el desarrollo del potencial de los alumnos y alumnas con altas capacidades. Y para mí un aspecto muy importante de ese programa era el de crear dentro del Consejo Federal de Educación, integrado por todos los ministros de educación de las provincias, una comisión que trabaje en el diseño de estrategias para la identificación y evaluación temprana, así como el abordaje docente de las altas capacidades. Humildemente pienso que esto es el piso del cual partir, porque considero que dentro de los ministerios de educación debería haber un área específica que se llame dirección, subsecretaría, secretaría, el nombre que se le quiera dar, pero para poner en conocimiento, en valor, las altas capacidades de todos nuestros niños y niñas. Y en eso vamos a seguir trabajando con todo mi equipo. Nuevamente les digo gracias por acompañarnos, gracias en la Asociación de Altas Capacidades, a Estefanía Muratore, que es la delegada de la zona centro del país, y a la asociación. Hacen un enorme trabajo. Felicitaciones, y ahora las vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Adriana. Como bien lo adelantabas, quiero contarles de nuestras expositoras de este conversatorio, que son Laura Diz, es la presidenta de la Asociación de Altas Capacidades Argentina, que es especialista en neuropsicología del aprendizaje. Tamara Portas, que es tesorera de la Asociación de Altas Capacidades Argentina, es médica y docente adscripta de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ambas han participado en la elaboración de una guía de orientación docente denominada Bases para el Aprendizaje Escolar de los Alumnos con Altas Capacidades en la Argentina, y la Guía Argentina de Orientación para Psicopedagogos y Psicólogos,
detección temprana y abordaje de las altas capacidades. También quiero destacar, como bien decía Adriana, a Estefanía Muratore, que es delegada de la zona centro del país y de la Asociación de Altas Capacidades en Córdoba. Y también no puedo dejar de mencionar, dentro de los organizadores, a dos pilares fundamentales que nos han venido acompañando en esta serie de conversatorios que hemos tenido, aparte de la Asociación de Altas Capacidades Argentina, son la Fundación Amparados, que es una fundación de extracción filoambiental, pero que también basa sus cimientos en los recursos humanos, como así también la Fundación Somos Uno, quien tiene su orientación también muy fuerte en el humanismo. Ambas instituciones tienen un fuerte compromiso en acompañar esta y otras temáticas que han sido parte de esta serie de conversatorios que hemos venido llevando adelante. Bueno, quiero dar inicio ahora a quien nos va a comentar un poco, que es Estefanía Muratore. Adelante, Estefanía. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias a Adriana y a todo su equipo que año a año nos escuchan, nos atienden y nos abren las puertas y nos acompañan en este camino difícil de la visibilización de las altas capacidades. Como delegada de Zona Centro tengo la responsabilidad y también el orgullo de poder llevar adelante a este equipo enorme que representa la Asociación de Altas Capacidades Argentina. Si bien empezó como un grupo de padres y madres, hoy tenemos que contar que ya no somos un grupo de padres y madres, sino que somos profesionales, donde hay personas especialistas en el tema, donde tenemos doctoras, donde tenemos licenciadas, donde tenemos docentes, psicopedagogas, donde podemos acompañar a todas esas familias de todo el país. Si bien estoy como coordinadora de Zona Centro País, que involucra Córdoba y La Pampa, también estoy como delegada de la coordinación de todas las delegadas a nivel país y puedo ver los contextos particulares que hay en este país. Por eso quiero agradecer enormemente a Adriana por abrirnos las puertas y acompañarnos a nivel nación y también a nivel provincia. Es muy importante que se visibilice, que veamos, que no exista más, que esos talentos no se nos apaguen. Ya a continuación Tamara como Laura les van a contar de qué se trata esto, para que aquellos futuros docentes, padres, familias y los medios de comunicación que también están, nos ayuden a encontrar a todos esos niños que hoy no están diagnosticados. Son muchos, no son pocos, y es la responsabilidad nuestra de encontrarlos y atenderlos como corresponde. Hoy la mirada no está puesta en ellos, y eso es lo que preocupa, y lo que hoy es lo que me motiva a estar acá y acompañar a la asociación y acompañar a todas las familias de la provincia. Como siempre, muchas gracias a Diana, a todo su equipo, y doy la palabra a Franco para que presente a las chicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir, como quien dice, al plato fuerte del conversatorio, a que todos, y me incluyo en esto, podamos tener una charla mucho más profunda acerca de lo que es la temática y cómo se está trabajando. Así que bueno, voy a dar la palabra creo que toca ahora Laura Díaz, Tamara Portas. ¿Quién va a empezar? Juntas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Laura Díaz y bueno, hemos preparado unas filminas, un PowerPoint para compartir con ustedes acerca de qué son las altas capacidades, ¿no? Sabemos que esto está rodeado por muchos mitos, ¿sí? La gente piensa que estos chicos se las arreglan solos, que no hay que enseñarles nada, que están sobreestimulados. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de qué es lo que se puede observar, qué es lo que ven las familias, qué pueden ver los docentes y sobre todo cómo podemos acompañarlos, como decía Estefanía, porque lamentablemente y a causa de todos los mitos que rodean a la alta capacidad, se piensan que no necesitan ayuda. Y la verdad es que
si bien piensan distinto, aprenden distinto y sienten distinto porque son niños y niñas muy sensibles, si no son acompañados, no pueden desarrollarse plenamente, como también decía Adriana al principio, ¿no? Acá lo que buscamos no es crear super niños, ni mostrarlos como que son más que los demás, ni como que pueden más que los demás, ¿no? Son niños que necesitan ser atendidos de una manera integral para poder desarrollarse saludablemente. Bueno, yo saludo, ¿qué tal? Buenas, Laura. ¿Sí? Sí, que saludarlos a todos, agradecerles la gran concurrencia. Yo soy Tamara Portas, pertenezco también a la Asociación Altas Capacidades Argentinas. Como primer punto, agradecerle a Adriana Nazario porque nos escuchó y no nos escuchó desde ahora, nos escucha desde hace 3 años, alrededor del año 2017, y a través de Carolina Rivero, que también le agradezco su interés y el haber trabajado con nosotras en la elaboración del proyecto, el habernos prestado la oreja, el habernos escuchado y haber hecho propio este tema y empezar a difundirlo y a presentar los proyectos que así se hizo. También agradecer a Estefanía, que es nuestro huracán cordobés, se sumó a la asociación para trabajar y realmente lo ha hecho denodadamente desde que lo hizo. A nosotros el tema que nos convoca nos apasiona. Primero nos moviliza desde lo personal por nuestras propias historias, pero ese fue el punto de partida para mirar un poquitito más arriba y, como me enseñaron en la facultad, pedes in terra et sidera visus, los pies en la tierra y la mirada en el cielo, buscamos hacer realidad la atención de estos niños a nivel nacional, ¿no? La idea de la asociación desde su concepción fue el estar presente en cada provincia, para que esto se desarrolle en cada provincia y logremos el desarrollo pleno de estos niños, ¿no? Y su felicidad, que es lo que realmente buscamos y es lo único que buscamos. Porque muchas veces esta felicidad se ve truncada en la escuela, cuando llegan con muchas ganas de aprender y no reciben la atención que necesitan, ¿no? Porque no está de acuerdo a sus expectativas o por diferentes problemas. Pero bueno, he ahí el inicio de muchos problemas, que por eso acuden las familias a la asociación, y eso nos fue llevando a ir cada vez ahondando más en esta temática, ir avanzando y tener como objetivo principal la atención de estos niños y que estos niños puedan disfrutar la escolaridad. Lo otro que también sucede es que en nuestro país hay poca formación en la temática, tanto a nivel de salud como de educación. Ni psicólogos, ni psicopedagogos, ni docentes, ni médicos recibimos en nuestra formación ningún tipo de idea o por lo menos mención acerca de lo que son las altas capacidades y cómo poder trabajarlas con ellas. Entonces esto es lo que nos llevó también a elaborar estas guías para poder de esa forma brindar herramientas tanto a psicólogos, psicopedagogos y docentes para que puedan entender un poco más esta temática y poder trabajar con estos niños. Bueno, la idea es traerles un poco de información. Estamos abiertas a cualquier tipo de consulta que ustedes nos hagan, nos pueden interrumpir en cualquier momento, la idea es que sea esto algo dinámico y un ida y vuelta. Así que no sé si Laura querés agregar algo más. No, podemos empezar. Perfecto. Agustín, por favor, cerrá la puerta.
Bueno, el desafío de detectar y atender de manera efectiva. Consideramos, por supuesto, que es un desafío y como ya le decíamos, no solo por la ausencia en la formación de las carreras de salud o educación, sino por todos los mitos que rodean las altas capacidades, ¿no? Tanto cuando una familia observa algo en su hijo, en su hija, y va a hacer una consulta, ¿no? Esto de tener como vergüenza de decir lo que están viendo en su hijo, las cosas que hace, ¿no? De distinto, como cuando un docente ve algunas cosas que no son esperables para el año o grado que está cursando este niño o niña, realmente es un gran desafío porque aunque tenemos las herramientas para comenzar a trabajar con estos chicos, ¿sí? No es nada del otro mundo, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos que empezar a cambiar la mirada y sacarnos todos estos preconceptos que rodean a las altas capacidades. ¿Tami? Bueno, con respecto a qué son las altas capacidades, ¿no? Siempre decimos que las capacidades o las altas capacidades son capacidades excepcionales y potenciales y que se manifiestan en una o más áreas del desarrollo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no necesariamente el niño deba mostrar sus altas capacidades, por eso no tienen que ser observables, o demostrar sus altas capacidades, que es lo que muchas veces se espera en la escuela, y que son un potencial. ¿Qué significa esto? Que no sabemos hasta dónde pueden llegar, que no sabemos cuál es su tope, pero va a depender del acompañamiento que reciban hasta dónde puedan llegar. Y si este acompañamiento no es efectivo, todo el potencial que pudieron haber desarrollado no se va a desarrollar, y es ahí donde empiezan a aparecer todas las dificultades. ¿A qué nos referimos con capacidades excepcionales? Es decir, que en los diferentes test que se utilizan habitualmente para medir las diferentes áreas del desarrollo, estos niños presentan, generalmente se miden en percentiles, y estos presentan números elevados con respecto a la media de la población. Y esto podrá ser en un área o en todas las áreas. Y ahí veremos más adelante la diferencia entre los diferentes tipos de altas capacidades, que esto es un término que engloba, siempre decimos nosotros, un término paraguas, que engloba a la precocidad, al talento simple y complejo y a la superdotación. Todos ellos se ven albergados por las altas capacidades. Pero más que nada, es muy importante recalcar lo que decía Laura al inicio, y es esto de que estos niños piensan diferente, sienten diferente y viven diferente. Entonces, cuando entendamos que es una forma de ser diferente, que no los hace ni mejor ni peor que nadie, solo los hace diferentes al resto con sus particularidades como las podemos tener cualquiera de nosotros, pero que esto implica una necesidad de acompañamiento, porque también, repitiendo las palabras de Laura, estas potencialidades, estas habilidades excepcionales, si no son acompañadas, se van apagando. No se pierden, porque no perdemos las altas capacidades, o estos niños no las pierden, sino que se van apagando y su rendimiento cada vez es menor, y probablemente no lleguen a dar todo lo que podrían dar si hubieran sido bien acompañados. Y otra característica es que estas altas capacidades no dependen solo de un CI. Hay un viejo concepto que relaciona altas capacidades con CI mayor a 130. Bueno, esto es un gran tabú, es un gran mito, porque no se tienen solo en cuenta el coeficiente intelectual dentro de los test que se realizan, sino son múltiples test que evalúan el área emocional, la parte motriz, el pensamiento abstracto, lo artístico, la inteligencia lógico-matemática, la lingüística. O sea, como estamos viendo, esto tiene un abanico enorme de habilidades sobre las cuales trabajar y evaluar para conocer si un niño o niña tiene altas capacidades. Y no dependen solo del CI, sino que el CI es un dato más a todos estos otros que vamos a evaluar para poder saber si este niño o niña tiene altas capacidades. También hay un mito muy grande con respecto a la OMS, ¿no, Laura? Sí,
Si buscamos, googleamos qué son las altas capacidades, siempre sale que la Organización Mundial de la Salud afirma que un individuo es considerado con altas capacidades cuando posee un CI mayor a 130. Estas afirmaciones no tienen ningún respaldo bibliográfico de la Organización Mundial de la Salud. Desde la asociación nos comunicamos con ellos, recibimos respuesta vía mail, donde ellos mismos nos confirmaron que esto es una información que circula, pero que no tiene ningún sustento, ¿no? Si bien hace alrededor de mitad del siglo pasado se utilizaban los test psicométricos como única manera de medir la inteligencia, ustedes van a ver que desde la asociación no hablamos de inteligencia, sino que hablamos de capacidad, de habilidad y de potencial, ¿sí? La inteligencia tiene muchos conceptos dependiendo el marco teórico que podamos tomar, por eso nosotros hablamos de capacidades y de potencial, ¿sí? Y algo también que es importante es no confundir cuando un estudiante es bueno en algo, ¿sí? Generalmente se confunde con las inteligencias múltiples, ¿sí? Las inteligencias múltiples tienen que ver con la habilidad, la mejor habilidad que tengo para desarrollar algo, ¿no? Entonces, si una persona dibuja bien, no quiere decir que tenga una capacidad excepcional para el dibujo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Continuamos. Algo quería agregar, Laura, que me quedó dando vueltas, sí. el no observables, o sea, que no tienen que ser demostrables, ¿no? Que lo dijimos medio a las apuradas, pero es importante. Muchas veces, cuando las familias plantean que su hijo, ven algo diferente en sus hijos, que le llama la atención los intereses que tienen, que aprendió precozmente o adquirió precozmente la lectoescritura, o se interesa por temas poco habituales, y lo transmiten esto en los docentes, muchas veces se escucha él, pero nosotros en el colegio no lo vemos. Esto es muy importante, estos niños no tienen que estar demostrando todo el tiempo lo que son, ni quiénes son, ni qué saben, ni cuánto saben, y tampoco tienen que andar, nosotros siempre decimos, como con un cartel luminoso acá arriba, que diga yo tengo altas capacidades. Hay que ir a buscarlos, y justamente el poder abordar esta temática y brindarles a ustedes información va a hacer que empecemos a cambiar un poquitito la mirada y empecemos a mirar muchos chicos que por ahí antes los mirábamos con otros ojos, ¿no? Y ahora redescubrir a estos niños y pensar en que pueden tener potencialmente altas capacidades. Bien, dentro del paraguas de las altas capacidades encontramos la precocidad, los talentos simples y complejos y la superdotación. La precocidad es un momento en el desarrollo donde muchos niños, y no todos los que después tengan talentos o superdotación, adquieren ciertas habilidades antes de la edad esperable. Por ejemplo, pueden aprender a leer y a escribir antes, pero siempre se relaciona la alta capacidad con algo académico, ¿no? Por eso se sigue hablando de que adquieren antes la lectoescritura, que aprenden antes a hablar de manera muy fluida. Si bien vamos a ver algunas características, la precocidad también son aquellos niños que el día que nacen pueden levantar la cabeza, aquellos que caminan a los 9 meses, aquellos que dicen su primera palabra a los 4 o 5 meses y que a los 6, 7 meses ya pueden unir 2 palabras para decir alguna frase, por ejemplo, mamá, agua, ¿no? Y estas cosas entran dentro de la precocidad. Todas esas cosas que generalmente a las mamás y a los papás, a las abuelas le puede llamar la atención, y cuando van al pediatra, el pediatra dice, no te preocupes, esto es normal, no, será porque vos lo estimulas mucho, ¿no? Y sabemos, por lo menos aquellos que trabajamos tanto con altas capacidades como con discapacidad, que por más que insistamos en que un niño o una niña quiera aprender algo, o sea, nosotros podemos insistirle mucho en que hablen mucho, les podemos hablar todo el día, les podemos poner música, les podemos facilitar para que pinten. Si estos niños no tienen la habilidad para tomar este estímulo, hacerlo propio y después usarlo, quiere decir que no están en este momento del desarrollo, ¿bien? Entonces, un niño que muestra precocidad nos está dando un signo de alarma, una alarma positiva, por supuesto, pero un signo de alarma para tenerlo ahí en vista, ¿bien?
porque si bien no todos los niños precoces terminan teniendo altas capacidades, es algo muy importante porque el 97% de los niños precoces, según un estudio del Ministerio de Educación de Cataluña, terminan teniendo altas capacidades y solo el 3% se equipara con el resto. Otro mito es, no le demos bolilla ahora, no le enseñes más que ya se va a equiparar, ¿no? Entonces este es un signo de alerta, una alerta positiva, ¿sí? Para empezar a tener en cuenta. ¿Tami? Con respecto al... Perdón, estaba contestando el chat, una pregunta y me quedé en el chat. Con respecto, quedaste en el talento complejo, ¿no, Laura? Talento simple y con talentos, si querés. Perfecto. Bueno, continuando un poquitito con los talentos y esto que hablábamos de que no tienen que manifestarlo en todas las áreas, ¿no? Sino que estos niños pueden tener un área de interés o un área de fortaleza y que puede ser cualquiera de estas que vemos acá, la parte de la creatividad, la lógica, la matemática, el talento verbal, el social, el deportivo, el emocional. Es decir, que en cualquiera de estas áreas podemos ver este desempeño por arriba de la media, que no es solo desempeño, porque también ese es otro tabú. Esperamos que se desempeñen muy bien en esta área y que nos los muestren. Hay veces que es más fácil de ver el talento, por ejemplo, en nuestro país somos muy fans de los talentos deportivos, y cada vez que un padre ve a un niño que juega bien al fútbol, dudo que haya alguien que no le diga, ¿cómo no lo llevas a una escuelita de fútbol? ¿No? O alguien que toca bien el piano y le diga, ¿cómo no lo llevas a una academia de música? Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que tienen talento matemático? ¿Alguien le dice a los papás, che, qué bárbaro, lo vi, qué bien que hace las cuentas, o qué interesado que está y en sala no sé, en segundo grado quiere ver raíz cuadrada? ¿No pensaste en llevarlo a una academia de matemática? En general, cuando se suele estar relacionado con el talento académico o con algún área que no sea la artística o la deportiva, no suele haber un estímulo por parte de la sociedad para que estos niños puedan desarrollar todo este potencial, ¿no? Viene generalmente de la mano de una comparación que no suele ser buena y suele ser inconsciente, como cierta competitividad. Entonces lo que tratamos de derribar acá son mitos, sobre todo hablando de que estos niños deben también ser acompañados, ¿no? Y no van a llegar a su esplendor si no reciben la atención necesaria a nivel escolar. Entonces en la escuela tenemos que ver todas estas áreas y ver quiénes tienen mayor interés en ellas, quiénes también luego de incentivarlos empiezan a destacar con preguntas diferentes, con, por ejemplo, pueden dibujar con perspectiva desde edades muy tempranas, o sea, con todo cosas que nos puedan llamar la atención. Y cuando uno va a los test estrictos, estos niños suelen medir en esa área en particular con un percentil mayor a 95 en el área. ¿Y qué nos diferencia de la superdotación? Acá estamos hablando de un área, o dos, o tres que se pueden combinar en el caso de los talentos complejos, pero en la superdotación, estos niños miden en los test por arriba de la media en todas las áreas. Y como característica distintiva, no solo que miden por arriba de este percentilo, que suele ser mayor al 75, sino que interrelacionan las diferentes áreas entre sí. Y eso es muy importante de observar, porque estos niños suelen relacionar temas de biología con matemática, la música con la matemática, lo deportivo con algo biológico, bueno, muchas áreas que llaman la atención por el nivel de razonamiento, por el tipo de pensamiento abstracto, pero es distinto un talento de la superdotación. Como característica entonces el talento mide en esa área por arriba de la media, mientras que la superdotación mide en todas las áreas y las interrelaciona. ¿Esto significa que un superdotado tenga que destacar en todas las áreas? No. Esto significa que en los test, cuando uno lo mide, va a medir por arriba.
Después él va a interesarse por algún área en específica o varias áreas, pero no en todas. O sea, es muy difícil que una misma persona sea Messi, sea Marie Curie, sea Marta Argerich, y a ver, algún otro ejemplo que no se me viene ahora a la cabeza, Stephen Hopkins, todos en una misma persona, ¿no? La física, la música, el deporte, todos Julio Boca. Julio Boca, ¿sí? En lo artístico. Entonces, ¿esperaríamos que una sola persona reúna a todos estos genios o destacados? No, no lo esperamos, ¿no? Cada uno destacó en un área específica, aunque algunos de ellos sean talentosos u otros sean superdotados, ¿sí? O sea, tiene la capacidad potencial por encima de la media, con un percentil 75 en todas las áreas, pero después, como todas las personas, vamos a ir desarrollando donde más nos den oportunidades, donde más nos acompañen y también donde más nos guste, ¿no? Por eso hay tantos niños que les gustan los dinosaurios, que les gusta el cosmos. Esto no quiere decir que porque le guste eso tenga que tener altas capacidades. Sigue rodeado de mitos la alta capacidad. A un niño con talento o a un niño superdotado le puede gustar el fútbol y juntar figuritas del mundial, saberse las banderas de todo el mundo, a partir de las banderas saber qué se come, cuál es la comida favorita en ese país, qué se cultiva, cuál es el baile. O sea, toman un tema, se meten en ese tema hasta que lo agotan, pero también tiene que ver con su preferencia. Y alguien preguntaba algo acerca si hay características distintivas en cada etapa del desarrollo. Sí, hay características puntuales tanto en la primera infancia como en el nivel primario y como en el secundario, pero siempre va a depender de la atención que le podamos brindar y de la detección temprana. Cuanto antes podamos detectar. También es un mito que estos chicos tienen baja tolerancia a la frustración, que no tienen amigos, que tienen problemas sociales. Esto es otro mito. La baja tolerancia a la frustración, y me estoy adelantando un poquito a las características, pero aprovecho para responder, tiene que ver con que siempre están acostumbrados a moverse en un terreno cómodo, ¿no? Como no me puedo atar las zapatillas, no me las ato, me pongo zapatillas con abrojo, nunca voy a tener que aprender a atarme los cordones. Entonces, esa área que no me gusta mucho, bueno, la verdad que no la practico y a veces tanto la familia como la escuela tampoco incentiva para acompañar en estas áreas que cuestan un poquito más. Pongo el ejemplo de los cordones porque la mayoría de los chicos con altas capacidades no saben atarse los cordones, ¿sí? Pero o aprenden tardíamente a andar en bicicleta, ¿no? Exactamente. Y tenemos muchas anécdotas muy lindas, la verdad que nosotros intentamos hoy en día, después de tanto camino, encontrar las cosas maravillosas que tienen los chicos, sin olvidarnos de que como asociación, la verdad que creo que todos los que estamos en la asociación o tenemos hijos con altas capacidades o tenemos a alguien muy cercano con altas capacidades, entonces supimos o vivimos cosas no muy gratas y por eso queremos que todos los que vienen detrás no tengan que pasar por lo mismo. Entonces intentamos darles una mirada muy positiva porque realmente acompañando a los chicos, son chicos maravillosos, ¿sí? Y no tienen ni más ni menos problemas sociales que cualquier otro chico. ¿Mm? Sí, la idea de esto es justamente ir derribando ese gran mito del niño o la niña con anteojos, haciendo una fórmula matemática o física o química en el pizarrón. Hay niños que les gusta el rap, hay chicos que son excelentes deportistas, hay otros niños que sí se interesan por la astrofísica, hay niños que se interesan por la química, hay niños que se interesan por el dibujo y escriben historietas divertidísimas a edades muy tempranas. Hay niños que escriben cuentos desde muy pequeñitos, desde sala de 4, por ejemplo, que no esperaríamos que ocurra a esa edad. Entonces todas estas manifestaciones nos tienen que ir por lo menos despertando y prendiendo esa luz rojita que diga, este niño tiene alguna característica que me está llamando la atención, tanto a nivel familiar como a nivel escolar, ¿no? O por ejemplo, en el consultorio del pediatra, cuando vemos un niño que entra y se desenvuelve
motrizmente muy bien, o hace preguntas sobre el aparato digestivo, o sobre una enfermedad en particular, porque estuvo investigando y le llamó la atención. Entonces todas estas pequeñas cosas tienen que ir sumando a nuestras alertas para ir poniendo, como siempre decimos, en el radar, que hay niños con altas capacidades, ¿no? Y que el que tenemos al frente, o la niña que tenemos al frente, puede tenerlas. Y acá vemos algunas cosas que, por ejemplo, escuchamos muy frecuentemente, ¿no? Si es tan inteligente, ¿por qué se porta tan mal? Y acá está la disincronía. Es una de las características de la alta capacidad. ¿Y qué es la disincronía? Es una diferencia entre la edad emocional, ¿sí? La edad real que tiene ese niño, y la edad que puede tener con respecto a su intelecto, a su inteligencia. Y entonces hay algunos niños que tienen un desfase entre estas edades. Cuando es una disincronía simple, por ejemplo, es la diferencia entre la edad de su razonamiento, que puede ser de 4, 5 años más que su edad cronológica, y la edad emocional, ¿no? O sea, cuando la edad emocional y la cronológica están a la par, y hay un desfasaje con respecto a la edad de su razonamiento, que puede ser 4 años. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede un niño de 4 años, por ejemplo, preguntarnos sobre los agujeros negros o sobre la pobreza a nivel mundial y por qué hacer planteos de cómo solucionarla y las preocupaciones que tiene, y de golpe hacer un berrinche porque su compañero o su compañerita le tiró un lápiz? O su oso lo pusimos a lavar y no está todavía seco y quiere dormir con su oso, ¿no? Y lo ve colgado y lo quiere. Y entonces ahí decimos, ¿pero por qué si sos tan inteligente te portás tan mal? O sea, esta disincronía entre lo emocional y la edad de razonamiento, tenemos que comprender que son niños y tienen la edad que tienen, con la posibilidad de razonar en muchos temas mucho más, pero también saber que hay temas que les cuesta manejar. ¿Por qué? Desde el raciocinio los pueden entender, como decías recién, la pobreza o una guerra, o las diferencias a nivel de la sociedad, u otros muchos temas que los pueden movilizar, pero desde lo emocional no poder manejarlos y llorar ante una película que tiene un malo, aunque sea de dibujitos animados, que le hace mal a otros, y ellos querer parar la película y dejarla de ver. Y esto tiene también que ver con la alta sensibilidad, ¿no es cierto, Laura? Sí, por supuesto, la alta sensibilidad se puede ver tanto en ponerse en el lugar del otro, defender a los demás. Esto a veces se los toma como los justicieros, ¿no? Incluso también se puede tomar a mal que cuestione una norma, un reto, un castigo que haga la docente, también se lo hacen a los papás, o sea, comprenden de una manera lógica lo que está pasando y por eso pueden dar su parecer acerca de lo que está sucediendo. Entonces los papás o los docentes dicen, parece un adulto en miniatura. Y esto también hay que prestar atención porque llega un momento que los adultos nos terminamos olvidando, como decía Tami, de que este chico, esta nena tiene 2, tiene 3 años, tiene 4, ¿sí? Alguien por ahí decía que un nene de 3 años se movía mucho y la maestra dijo no necesita mover las manitos y cerró la computadora. En realidad un niño de 3 años se mueve y esto es esperable, ¿no? Entonces más allá de que pueda o no tener altas capacidades, hay características de desarrollo que tienen que ver con la edad propia del niño, ¿no? Y un niño pequeño de 2, 3, 4, 5 años tampoco tiene desarrollado al máximo sus funciones ejecutivas, que son aquellas que le permiten tener el control de una situación. Entonces, estas funciones alcanzan su desarrollo a 7 años, por lo tanto, un chico de 2, 3, 5, por más que tenga altas capacidades, no va a querer esperar ni en la fila para patear la pelota, ni va a querer esperar su turno en el Zoom hasta que le toque hablar, no va a querer esperar para levantar la mano, ¿sí? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el control del impulso, que para nada tiene que decir que tiene que ver con golpear o pegar, ¿sí? Sino simplemente poder controlar lo que yo estoy queriendo por impulso hacer, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que si bien el cerebro funciona distinto y neurobiológicamente también es distinto, no dejan de ser niños, no nos tenemos que olvidar nunca los adultos de que estamos tratando con niños, ¿no?
Otro de los mitos es que un CI alto garantiza el éxito, sabemos que no, ¿sí? El CI es un dato más dentro del resto de la evaluación diagnóstica que pueda realizar un profesional pedagogo, como también la evaluación pedagógica que pueda realizar un docente dentro del aula. Puede tener el dato de un CI alto, pero esto no me dice cómo tengo que atender a este niño, no me dice cómo aprende este niño, no me dice qué le gusta a este niño, es un dato más, ¿sí? No puede garantizar el éxito si yo no sé qué piensa, qué siente, cómo aprende, qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta. La alta sensibilidad provoca que si yo le hago una fea cara, este niño ya al día siguiente no quiera venir a la escuela, por ejemplo, ¿no? O levanto la voz, por ejemplo, les dije que se sienten, y de golpe al otro día dice, no, a mí me maltrataron en la escuela, no quiero ir, ¿no? Todo lo que sucede, por más pequeño que sea, ellos lo sienten con una gran intensidad. Esto no quiere decir absolutamente que tengan una mala conducta, si bien hay niños con mala conducta como en todos lados, la mala conducta, los problemas emocionales y los problemas sociales no están relacionados a la alta capacidad. Bueno, no necesita ayuda, aprende solo, esto es imposible, si bien aprenden con muy pocos datos, ¿sí? A veces está hablando el docente o está hablando mamá o papá y empieza el adulto a decir algo y ellos dicen la última parte. ¿Por qué? Porque con muy pocos datos, recordando cosas de otro lado, sacan sus propias conclusiones y ya saben hacia dónde va la conversación, ¿no? Por eso hablamos de que el cerebro funciona distinto. Con muy pocos datos pueden sacar conclusiones, incluso crear respuestas nuevas. Por eso hablamos que si más allá de que todos los niños son muy despiertos, saben usar la tecnología, muchos aprenden a leer y a escribir en sala de 5, la alta capacidad no tiene que ver con esto, no tiene que ver con aprenderse de memoria el abecedario a los 2 años, no tiene que ver con, justo me contaba una mamá esto, ¿no? Que ella le había llamado la atención la gran memoria de su hijo, que a los 20 meses contaba hasta 20, ¿no? Y me dice, a mí me llamó más la atención la gran memoria de mi hijo, que es uno de los datos, ¿no? Para prestar atención, que sepa hasta el 20, dice, porque él lo recitaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con la información que obtienen? La alta capacidad la usa, ¿no? Esta información. El resto puede llegar a tener una buena memoria. Entonces, esa es la diferencia. Con muy pocos datos aprenden cosas nuevas y aprenden con H, ¿no? La hacen propia para después poderla usar. Claro, y acá tiene que ver mucho con la asociación libre también, ¿no? De ideas y el pensamiento arborescente, que a raíz de un tema pueden desencadenar en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Eso hay veces contribuye a que les cueste un poco organizarse, porque es como un disparador de ideas, ¿no? Y su cerebro relaciona un montón de temas y eso lo lleva a pensar en un montón de otras cosas más. Y también tiene que ver esta alta capacidad con la resolución diferente de problemas. ¿Esto qué significa? Que pueden resolver, por ejemplo, un problema matemático, para ver algo muy específico, de una forma diferente a la cual se pensó o cómo estaba elaborada, o brindar soluciones a un problema común, como puede ser la falta de agua por falta de lluvia, con ideas innovadoras y diferentes, ¿sí? A esto nos referimos con la resolución de problemas de forma diferente. Muchas veces se piensa que están sobreestimulados, y se les dice, esto nos cansamos de escuchar, y ejemplos tenemos mucho, lamentablemente, por el lado de los docentes, pero también por el lado de familiares o amigos. No, vos lo estimulás, no le tenés que dar esas cosas. ¿Cómo que ya sabe leer y escribir en sala de 3? No, no le enseñes más. Y es muy difícil hacer entender al común de la gente que no es que uno les ofrece de todo y ellos aprenden porque uno los sobreestimula y presiona para que ese niño aprenda. Nadie puede aprender lo que no está preparado para adquirir. No hay forma. O sea, nosotros vamos a poder aprender hasta donde podamos, no porque nos llenemos de libros e intentemos aprender, por ejemplo, yo hoy chino mandarín en 30 segundos no lo voy a poder hacer, me va a costar, aprenderé una palabra, pero no existe esto de la sobreestimulación, es un mito enorme. Estos niños, si uno no les brinda
el material sobre lo que están interesados en ese momento, van a buscar el recurso de otras formas, con un anuncio televisivo, con un cartel, con un libro, una revista, con un programa de televisión. Van a buscar la forma de adquirir ese conocimiento sobre ese interés en particular de alguna u otra forma si el adulto no lo acompaña y no se lo provee, ¿sí? Entonces, uno más de todos estos mitos como es la sobreestimulación. El yo no lo veo, hay mejores, no cumple, bueno, esto ya se refirió bastante Laura y lo hemos visto antes, y me gustaría parar un poquitito en el si se los atiende, se los aísla y se sienten superiores. Como dijimos, las altas capacidades no te hacen ni mejor ni peor que nadie, te hacen quien sos. Y poder aceptarte, ¿no? Y esto es muy importante, estos niños necesitan saber quiénes son, eso los ayuda a poder lidiar mucho mejor con lo que sienten y con lo que viven, porque tengan en cuenta que estos niños sienten a un nivel más alto. Nosotros no hablamos de hipersensibilidad, hablamos de alta sensibilidad, ¿sí? Tienen una sensibilidad más alta a todo. Puede ser, como decía Laura, temas específicos, pero también puede ser auditiva, puede ser gustativa, puede ser táctil. Es decir, hay estímulos, los viven, los sienten de forma exacerbada, o sea, a flor de piel. Todo esto está a flor de piel, ¿no? Siempre lo decimos. Entonces, estos niños, si se los atienden, no se aíslan. Estos niños, si se los atienden, van a poder desarrollarse en forma normal. Y acá utilizo la palabra normal, porque van a poder desarrollarse como otros, a los cuales le estamos dando las posibilidades, y si a ellos no se las damos, se las estamos quitando en realidad. ¿Por qué? Porque es su derecho a aprender, ¿no? Y no a aprender al ritmo de los demás, aprender a su ritmo. Cada uno tiene derecho a aprender a su ritmo y llegar a donde pueda llegar. Entonces estos niños sí deben ser atendidos. Y ya mencionó Laura que estos niños no son los antisociales ni se aíslan. Hay veces que les resulta en la escuela difícil relacionarse con otros. ¿Por qué? Porque no encuentran un tema en común, o porque por ahí están justo en un momento de interés en un tema muy específico, que a los niños de su edad no les interesa. Entonces les resulta difícil encontrar un nexo, un par con quien compartir esta información. O les puede pasar que empiecen a compartirla y al rato el otro se aburre porque no le interesa ese tema y se va a jugar, ¿no? Y los pares tienen menos miramientos que los podemos tener los adultos o los más chicos. Los adultos generalmente los miran con diversión, porque les resulta gracioso que alguien tan chiquito se interese por los temas que se interesan, y los más chicos los miran como, uy, qué ídolo todo lo que sabe, pero el par, que no tiene consideración alguna, te va a decir, no, a mí me aburre lo que vos estás, me voy a jugar a la pelota, o me voy a leer un libro que a mí me interesa de cuentos, y este niño está interesado en ese momento por los dinosaurios, que es un tema, ¿no?, bastante frecuente, sí. O puede estar interesado por una película y saberse todo de esa película, el director, los actores, la banda de sonido, etcétera, y recaer sobre ese tema porque es su tema que lo apasiona en ese momento, que probablemente después cambia a otro. Pero ustedes no saben el alivio que implica para estos niños cuando reciben la devolución del diagnóstico, y acá va el de se sienten superiores. En general estos niños se sienten tan diferentes y tan raros que en algunos casos piensan que tienen algo mal, ¿no? Y les piden a los padres que quieren ser iguales al resto. O ante la devolución de un profesional, esto siempre lo cuento, una niña que se tira contra el respaldo del asiento y le dice, ay, qué suerte, yo pensaba que era un monstruo. Se sentía tan distinta, no encontraba su lugar, no encontraba a nadie que la acompañe, que pensaba que era un monstruo, que tenía algo malo. O sea, imagínense el daño y la mochila enorme que esa niña cargaba y el desahogo que representó para ella saberse que nada más era diferente, pero no un monstruo, solo que pensaba, vivía, sentía, como decimos siempre, distinto. Para cerrar, se lo relaciona con un alto rendimiento académico, ¿no? Y alguien acá decía en el chat que los profesores de la escuela dicen, la verdad que no lo estamos viendo, ningún profesor nos dijo que destaquen algo.
si no les damos la oportunidad de que puedan sentirse cómodos, ¿no? Daniela Martínez en el diplomado que estamos dando dijo algo muy interesante que tiene que ver con que si no los hacemos sentir cómodos, si no les damos un espacio, ningún chico se va a mostrar tal cual es, ¿no? Y bueno, hoy estamos hablando de los chicos con altas capacidades. Imaginémonos estos chicos tan sensibles, las nenas que son menos detectadas porque se esconden para encajar socialmente, ¿sí? No quieren leer aunque sepan leer y a veces ni los padres se dan cuenta que leen porque les da miedo ser miradas distintas, ¿no? Y se los sigue relacionando con un alto rendimiento académico. Generalmente no son exitosos, generalmente sí hay chicos que sí que les va muy bien, pero no son ni los abanderados, ni los escoltas, ni los que traen excelentes notas todos los días. La verdad es que no, porque al aprender distinto, el sistema no se ajusta a ellos. ¿Y qué hacemos? No solo eso, ¿no, Laura? Que no solo no suelen ser los mejores, sino en algunos casos, sobre todo los varones, los disruptivos, los que ya adquirieron rápidamente, en general con 1 o 2 explicaciones, captan el tema, ya lo aprenden, como dijo Laura, y listo, no tienen necesidad de la repetición. Entonces, cuando la docente empieza a recaer sobre este tema, a repetirlo, a repasarlo, porque es como habitualmente todos tomamos los diferentes conceptos, ellos se aburrieron. Entonces, ¿qué hacen? Se levantan, hablan con el compañero, dan vuelta por la silla, se sientan en el respaldo, empiezan a hacer ruido, dibujan, leen otra cosa. Se hacen los payasos, tratan de captar la atención de alguna forma, como diciendo, hola, acá estoy, me estoy aburriendo, ¿no? Pero las señales que da, evidentemente, ante la falta de conocimiento, y esto no es una crítica a los docentes, sino que nadie les enseñó qué son las altas capacidades, buscan formas de llamar la atención también. Entonces hay veces que son los más pesados del barrio, son los más terribles de la clase, pero porque se aburren. O en otros casos, ni siquiera ya se encuentran tan abatidos luego de pasar por varias etapas dentro de su trayectoria escolar, y por ejemplo, cerca de los últimos años de la etapa inicial o el inicio del secundario, estos niños comienzan con bajo rendimiento escolar, y esto se debe justamente a la no atención, o sea, se dieron por vencidos, bajan los brazos, y ya nada los atrae, nada los atrapa, y hasta algunos docentes les llaman la atención, che, pero mirá que yo me acuerdo que en 4º grado o en 2º grado estaba reinteresado, levantaba la mano todo el tiempo, y ahora en 6º, 7º no logro que ni copie la fecha de la tarea del día. Entonces, ojo con estos chicos que suelen manifestar cuando hay una trayectoria amplia de no atención, sufren dificultades a nivel escolar, ¿no? Y pueden caer en el... Que lo vamos a ver igual un poquito más adelante. Generalmente escuchamos altas capacidades intelectuales. En la asociación decidimos sacar la palabra intelectual porque si bien significa toda actividad intelectual en la que está involucrada el cerebro, por lo tanto tanto lo motor, lo emocional, la conducta y el aprendizaje, se lo sigue relacionando con lo académico, ¿sí? Cuando hablamos de intelectual, tiene que ver con todo lo que hacemos que rige nuestro cerebro. Entonces, ¿qué vamos a observar? Ya algunas cosas ya se las contamos. Vamos a observar no solo el desarrollo de estos niños, sino también la conducta, que no hablamos solamente de mala conducta, ¿sí? Y también el aprendizaje. O sea, estas 3 áreas son las que vamos a observar. Por lo tanto, es una mirada global. No podemos mirar por el agujerito de la cerradura y decir, le dio un CI de 170. No nos sirve de nada, ¿sí? Es un dato más. Observamos desarrollo, conducta y aprendizaje. Antes que avancemos, quiero contarles que no estamos solo Estefanía, Laura y yo acá en este conversatorio, sino que tenemos en el chat, van a ver que hay mucha respuesta, y ya no me distraje tanto como en ese momento que me tildé, porque tenemos a parte del equipo de educación, está Daniela Martínez contestando en el chat, así que desde ya le agradecemos a Daniela, y después cuando empecemos con las preguntas del auditorio vamos a incorporarla a responder. Así que Daniela está full con el chat respondiendo. Gracias. Así que le agradecemos muchísimo. También está Silvina Resnick presente. Sí.
y bueno, mucha de la asociación, así que por eso nosotros vamos avanzando y van a ver que en el chat se van respondiendo las preguntas, ¿sí? Sí. Seguimos. Laura. Bueno, vamos a ver? Sí, vamos a ver un video hermoso, ¿no? Que bueno, es cortito, pero nos encanta, son dos hermanitas, la mamá nos autorizó y la mayor también nos autorizó a que lo podamos pasar, y nos interesaba mucho que ustedes puedan ver signos de precocidad. Si bien ninguna de las dos está diagnosticada, ¿sí? Tienen todos los rasgos para que ustedes puedan ver claramente no solo la interacción entre ambas, sino la empatía de la más grande hacia la bebé, el vocabulario, la capacidad de espera que tienen ambas, que no es esperable para la primera infancia. Y cuando hablo de empatía, tiene que ver con el gran desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso, cuando hablamos que las características de las altas capacidades es la baja tolerancia a la frustración, esto es uno de los tantos mitos, ¿no? Cuando hablamos de características, se puede dar una, se pueden dar varias, se pueden dar todas, pero no todos los niños y niñas tienen baja tolerancia a la frustración, se portan mal, fracaso escolar, esto no es así. Y generalmente se llega a los diagnósticos cuando hay un problema. Entonces, cuando estos niños se sobreadaptan o no presentan ningún problema, directamente no se los detecta. Así que bueno, esperamos que disfruten este video. La pequeñita tiene 22 meses, como para que ustedes se den una idea, cuando hablamos de precocidad, y como decía Laura, por la pandemia no están diagnosticadas, pero hay una alta sospecha de posibilidad de altas capacidades. De ambas, en ambas. ¿Y este cuál es? Oso. Oso. Manda. Muy bien. Panda. A ver. ¿Cuál es este? Solo. No, es el otro. ¿Cuál es, Juan? Bobo. Muy bien. Mira, ¿y este cuál es? Solo. Muy bien. ¿Y esta cuál es? Ah, hija. Muy bien. Lagartija, muy bien. Lagartija. ¿Y esta cuál es? Tigre. Muy bien, el tigre. Muy bien. ¿Y esta cuál es? Hebra. Muy bien, es la... Bueno, la verdad que yo que trabajo con primera infancia me muero de amor. Fíjense que la bebé habla media lengua todavía, ¿no? Pero acá interviene varios procesos cognitivos muy desarrollados en la bebé como para que ustedes puedan ver signos de precocidad. La atención, la concentración, la memoria, la comprensión, ¿sí? Y como les decía, la capacidad de espera, la atención para aprender tiene que intervenir, por supuesto, la atención, pero la atención que está prestando, ¿no? Y la hermana, cómo le hace este apoyo y que le dice, a ver, oso, como diciendo, ¿qué oso? Y le agrega panda, ¿no? Ahí, por suerte, bueno, la mamá también nos agrega algunas palabras porque, bueno, con la media lengua no se puede entender bien. Pero encima la hermana la hizo que explique qué tipo de oso era, que no era cualquier oso. Y ella pudo ver la diferencia, ¿no? Entonces, estos son signos de alarma positiva, por lo pronto para ir acompañando. Si pensamos desde qué momento se puede hacer un diagnóstico, desde el momento en que los papás están viendo algo que les llama la atención y surge la necesidad de acompañar. Si yo le escondo las cartas a esta bebé, quizás no le guste hacer otra cosa, ¿no? O busque dibujos en una revista, busque, no sé, fotos en la tele o cosas que van pasando. No podemos frenar el desarrollo, ¿no? Esconderle una pizarra para que no escriba, sacarle los lápices para que no empiece a las letras, va a terminar haciéndolo con cualquier material que encuentre, va a escribir en una pared con una tiza, ¿no? O sea, la capacidad está y el desarrollo no se puede frenar. Algunas de las cosas, que algunas ya las dijimos, son estas que
que acá tenemos, lo de la disincronía ya lo hablamos, es un desarrollo normal pero heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que las áreas se desarrollan de manera normal, y esto fue agregado tiempo después de haber acuñado la palabra disincronía, porque se pensaba que era un trastorno, y no. Las áreas del desarrollo se van adquiriendo habilidad con diferentes niveles. Entonces puede tener una capacidad de lenguaje muy avanzada, por ejemplo, acá tenemos una bebé que nos dice zorro, y quizás tarde en dejar los pañales, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, habilidad avanzada de lenguaje y razonamiento, acá vemos, ¿no? Con 20 meses, o sea, tenemos un bebé de 1 año, ¿no? Hablando de esta manera y pudiendo razonar la diferencia entre un oso y un oso panda. Curiosidad es una de las cosas, junto con la memoria, que más se pueden observar, ¿no? Son curiosos, le respondemos una pregunta y surge otra, y esto que nombraba Tamara, de que una cosa les dispara a otra, se llama pensamiento arborescente, como si fueran las ramas de un árbol, ¿sí? Una cosa dispara a otra, dispara a otra, dispara a otra, y se puede confundir con algún déficit atencional, que hoy no vamos a tener tiempo de ahondar en tantas cosas, pero suele haber diagnósticos erróneos por la falta de formación y por la falta de información, ¿no? Como suelen ser muy inquietos, precisamente cuando no obtienen la atención que necesitan, o cuando son mirados como niños problema, o cuando son miradas como nenas que se esconden o que no quieren hablar, ¿sí? Esta ansiedad puede generar un exceso de actividad motora y pueden ser pensados como hiperactivos cuando la hiperactividad se diagnostica mucho después de la primera infancia, ¿no? Tienen un elevado sentido del humor, usan el sarcasmo, utilizan la ironía, esto hace que a veces le hagan algún chiste a un par y este par no entienda este sarcasmo o este doble sentido, o este tipo de chistes que ellos lo pensaron lógicamente o que les da risa algo que el resto no lo entiende, ¿sí? Entonces no es que tengan un problema social para relacionarse, sino que quizás con ese amigo que puede jugar a la mancha, con el chiste, ni fu ni fa, y el amigo se fue, ¿no? Utilizan el sarcasmo o la ironía mucho, y por ahí otro o no lo entiende o no le gusta porque no lo puede manejar, ¿no? Porque suelen ser muy agudos en ese sentido del humor. Y es una característica muy frecuente en estos niños. Hay veces que se confunde con trastorno del espectro autista. Hay mucha pregunta sobre eso en este momento en el chat. Y preguntaban si un chico con Asperger puede tener altas capacidades. Y un chico con Asperger puede tener lo que se llama una doble excepcionalidad y tener un talento en un área, ¿sí? Podrá ser lógico-matemática, que puede ser una de las más frecuentes, también puede ser en algún área artística, como por ejemplo la música. Tengan en cuenta que en general la matemática y la música suelen estar muy relacionadas, aunque uno piense que son dos espectros totalmente diferentes. El área a nivel cerebral es similar, entonces es frecuente, pero un niño con un trastorno del espectro autista, como un Asperger, por ejemplo, puede tener un talento acompañante. Reitero, estos se llaman doble excepcionalidades, tienen que ser abordados por un especialista porque es un diagnóstico muy fino, ¿no? Con gente que realmente conozca sobre la temática, porque en manos de otras personas probablemente incurran en errores diagnósticos y en errores terapéuticos sobre todo. Es frecuente para nosotros, lamentablemente, ver niños con altas capacidades medicados por justamente desconocimiento. Volvemos, no es una cosa intencional, sino que ante la no información o la falta de información sobre la temática, el profesional intenta ponerlos en el cajón que conoce. Y este puede ser, como nombró Laura, un trastorno del déficit de la atención e hiperactividad, un trastorno del espectro autista, ser tildado de oposicionista desafiante. ¿Por qué? Porque interpela al mayor, porque puede no estar de acuerdo, o es muy frecuente, tienen un sentido muy agudo de la justicia, entonces suelen defender todas las causas, y interpelar al adulto de igual a igual,
¿no? Y estar en contra de una decisión que se tome y argumentar acerca de eso y enojarse si no se cumplió con la norma que había sido previamente establecida. Entonces, acá se incurren en errores diagnósticos, como algunos de estos que les mencionábamos, pero es por desconocimiento. Lamentablemente esperamos que a medida que el trabajo de difusión que hacemos desde la asociación, esto lo vayamos revirtiendo y cada vez haya menos niños erróneamente diagnosticados y más niños siendo acompañados porque tienen altas capacidades. Bueno, les gusta encontrar nuevas maneras de solucionar las cosas, ¿no? Encontrar nuevas maneras. Ahí hablábamos de pensamiento divergente. Cuando se propone un problema, el pensamiento convergente es ir directamente a la solución. Un pensamiento divergente son diversas maneras de poder llegar a esa solución, incluso maneras impensadas, ¿no? A veces, sí, suelen ser muy creativos, ¿no? Y a veces estas maneras impensadas, por más que se llegue al mismo resultado, no son aceptadas en la escuela. Estas son cosas que van aumentando la frustración luego empiezan como a negarse a recibir ayuda y como que quieren hacer las cosas solos, ¿no? Si bien les gusta ser independientes, algunos, y intentar hasta que sale, cuando ven que aquello que hacen no es aceptado, empiezan como a tirarse, a meterse hacia adentro, ¿no? Y hablábamos de la sensibilidad antes y también del perfeccionismo, ¿no? Por eso es tan importante detectar tempranamente y poder acompañarlos. ¿Por qué? Porque si solamente van a hacer aquello que pueden y aquello que les sale bien, se van a mover siempre en un terreno muy cómodo y no van a poder afrontar frustraciones propias de la vida, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo muy exagerado, que un día digan, quiero ese avión que está en el cielo, ¿no? Entonces, sabemos que esto no es posible, por poner este ejemplo exagerado, pero esta alta sensibilidad va a hacer que se frustren mucho más si no han pasado por pequeñas frustraciones. Suelen negarse, por ejemplo, a escribir cuando su letra es... les cuesta mucho, por ejemplo, la grafía, que hay una de las disincronías que tiene que ver con esta motricidad para poder escribir. Resulta mucho mejor la oralidad que la escritura. Entonces se niegan a escribir, imaginémonos que menos practican, más difícil se le va a hacer. Entonces, poder acompañar también va a bajar este nivel de perfeccionismo. Tienen una imagen en la cabeza y cuando la quieren dibujar, por supuesto que no les va a salir así, ¿no? Porque una cosa es lo que están pensando, que tienen una imaginación muy próspera, y es distinto si no tienen la habilidad para poder dibujar, para el arte, les va a costar mucho llevar esto adelante. Entonces, poder acompañar para que toleren, ¿no? Que las cosas no siempre van a salir como ellos quieren o que otros van a opinar distinto a ellos. Es muy importante que los adultos, tanto la familia como la escuela, puedan ser empáticos para poder acompañar esto. Y siguiendo con lo que hablábamos sobre esta diferente forma de sentir y de vivir y de pensar, están las sobreexcitabilidades, ¿no? Es decir, la intensidad emocional suele ser muy alta. Esto lo podemos ver también a nivel psicomotriz, que tengan una elevada excitabilidad del sistema neuromuscular. ¿Esto qué significa? Hay niños que desarrollan una gran actividad física, ¿no? Hay algunos que necesitan desarrollar actividad mientras están haciendo otra tarea, por ejemplo, saltan en el lugar mientras escriben, suben y bajan de la silla, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, les piden a sus docentes salir a dar una vuelta a correr y volver, ¿no? Necesitan este gran despliegue de energía, que algunas veces puede ser psicomotora, es decir, es visible, necesitan el movimiento, que es la forma kinestésica, o puede ser intelectual, o sea, no necesariamente, y esto siempre hacemos énfasis, ¿no? No solo tiene que ver con el desarrollo físico de la actividad, esta intensa actividad suele ser intelectual, necesidad de leer, les cuesta, muchos ponen de ejemplo que les cuesta apagar sus cerebros a la noche. Y algunos necesitan de técnicas de relajación para poder bajar los decibeles, ¿no? Y poder conciliar el sueño, porque tienen muchas ideas y no paran de imaginar. Hay algunos que tienen esta sobreexcitabilidad imaginativa con un mundo interior enorme,
con mundos que se imaginan, con dibujos, con colores muy vívidos, pueden describirle una situación que estén imaginando a pie juntillas, con muchos datos, pueden tener amigos imaginarios. Hay algunos que tienen un amigo, 2, 3, 5, y contarnos la vida de estos amigos, dónde viven, qué hacen, qué edad tienen, cómo se llaman, ¿no? Y todo dentro de su imaginación. Son estos grandes soñadores que los vemos con la mirada perdida y uno se pregunta, ¿dónde estará en este momento? Y es esta sobreexcitabilidad imaginativa. Te dejo, Laura, la emocional, la sensitiva. Sí, sí. Con respecto a la sensitiva, ya lo habíamos nombrado, pero tiene que ver con todos los sentidos, ¿no? Se hizo muy popular esto de que les molesta la etiqueta de la ropa o que les molestan la costura de las medias. Sí, esto por ahí es lo más común. Otros les molesta aquellas ropas como que los tienen apretados, pero también le puede llegar a molestar los sabores de alguna comida, el sonido que hace la comida cuando la muerden, escuchar masticar a otros, ¿sí? Sonidos que al resto, como digo yo, al resto de los mortales nos puede pasar desapercibido, les puede molestar una luz en particular, un sonido específico de algo de la casa, el murmullo constante del aula, ¿no? Estos chicos que se empiezan como a excitar y a ponerse molestos y de mal humor por este murmullo constante que no les permite concentrarse. Por eso es tan importante poder conocer por lo pronto de primera mano este tipo de características, porque suelen asociarse con el espectro autista, ¿no? Y la sensibilidad emocional también. Por ejemplo, hoy leí de un niño que había llorado muchísimo por un actor que había fallecido, ¿no? Y que, bueno, que lo había visto en un par de películas, pero lloraba desconsoladamente como si la persona que falleció fuera un pariente o un amigo, ¿no? Les cuesta luego desconectar de esta emoción, siguen pensando y siguen apesadumbrados, ¿sí? Con algo que puedan haber visto, que les haya dolido, como pueden ser las noticias del coronavirus. Por eso también hay que limitar tanto y ser muy conscientes de la información que permitimos que les llegue, ¿no? Porque pensemos que puede tener 5 años, 4, 6, y poder comprender de manera lógica qué es el coronavirus, por ejemplo, que es el tema del momento, o los incendios que hay en Córdoba, ¿no? Pero por su corta edad no puede encontrar una solución. Y estos niños, hasta que no encuentran una solución, no pueden descansar. O sea, esa angustia les perdura hasta que ellos pueden encontrar una solución a este problema. Lo mismo que si le damos un problema matemático hasta que no lo resuelve, o un Lego hasta que no lo arman y no descansan y se pueden quedar horas. En esto tiene que ver la excitabilidad emocional, ¿sí? En estas cosas podemos ver cómo es más intensa, ¿no? La sensación, es más amplia y es más profunda. A veces el de afuera lo ve exagerado, se ríen a carcajadas cuando es algo que a nosotros nos parece muy poco, ¿no? Un poco motivo para reírse tanto, o se sobreexcitan porque va a suceder algo, entonces algunos papás empiezan como a cuidar, darle ciertas noticias también. Pero es importante que no nos olvidemos la edad que tienen, como hablábamos antes, ¿no? Porque la primera desincronía es los adultos con ellos, ¿no? Pensamos que como hablan de cosas de adultos o se meten en las conversaciones de adultos, les hablamos como adultos o son pequeños adultos. En realidad esto no es así, ¿sí? No nos olvidemos que son niños y que hay cosas que no les vamos a poder contar o se las vamos a tener que adaptar a la edad que tienen, porque la gran preocupación que le pueden generar, sumado a las excitabilidades, es un tema que después va a costar mucho manejar. Bueno, hablar un poquitito de cuál es el marco legal en la Argentina, y esto es para dar una idea acerca de que la Ley Nacional de Educación, en su artículo 93, contempla las altas capacidades. Entonces, como docentes, autoridades educativas, directivos, equipos de orientación escolar, etcétera, debemos
atender a estos niños. Es un derecho, está en la ley, o sea que es una obligación por parte de las autoridades escolares el dar atención a estos niños. ¿Qué es lo que dice la ley en el artículo 93? Que las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de estos alumnos, ¿no? Y además deben contemplar la flexibilización o la ampliación del proceso de escolarización. Había algunas preguntas en el chat acerca de si actualmente se utilizaban la aceleración, y sí, es una de las 3 estrategias mundialmente aceptadas para el abordaje de las altas capacidades a nivel escolar. Una es la adecuación o enriquecimiento curricular o profundización de la currícula, otra es la agrupación flexible, ¿no? Es decir, agrupar a los niños por sus intereses y no por la edad. Y por último, la aceleración, que consta en pasar 1 o más grados o años, dependiendo en la etapa de la educación en la que se encuentra el niño. Desde la asociación siempre hablamos que para acelerar un niño se deben dar ciertas condiciones, las vamos a nombrar nada más. Una es que ese niño a nivel emocional está preparado para estar con niños más grandes, ¿sí? Que tenga las herramientas adquiridas. La aceleración no se decide solo por la adquisición de conocimientos, es decir, que este niño tenga o pueda adquirir los conocimientos del año siguiente, sino que desde lo emocional puede estar con niños mayores, adaptarse a esta situación, y se sabe que la aceleración como estrategia única es insuficiente, debe ir acompañada de adecuación curricular, porque luego de aproximadamente 4 o 6 meses estos niños se equiparan con sus compañeros del grado superior y van a empezar a hacer ruido nuevamente, van a empezar a aburrirse. Entonces, la aceleración debe ir combinada siempre con adecuación de la currícula. Pero sobre todo trae la ley para que sepan y tengan la tranquilidad de que hay algo que nos alberga, que nos respalda, que nos permite dar atención a estos niños, ¿sí? Y está reflejada en este artículo. Y también saber que si las autoridades jurisdiccionales no han creado programas para detectar y atender a estos niños, no es excusa para no detectarlos, sino atenderlos, ¿sí? Bien, ¿para qué se evalúa, no? Y acá vamos a hacer como un punteo general, ¿no? Tanto la evaluación pedagógica que hace el docente todos los años, que es docente y es lo que detecta las fortalezas, las debilidades, a partir de dónde comenzar el aprendizaje ese año, qué áreas hay que reforzar con ese grupo, ¿sí? Contamos con la evaluación psicológica o psicopedagógica, pero ¿para qué se evalúa en realidad a un niño? Y para poder atenderlo, responder a sus necesidades emocionales, para poder responder a toda esta curiosidad y a toda esta imaginación, para darle un lugar. Los chicos van a la escuela generalmente con todas las preguntas, con todo lo que aprendieron, con material, con su muñeco, con sus libros, y muchas veces se encuentran con un docente que les dice, no, esto ahora no, esto lo vas a ver cuando llegues a primero, ¿no? ¿Y qué hace este niño de salita de 2, que aprendió los planetas y que está tan interesado, tiene que esperar 4 años hasta que llegue a primero, ¿no? Entonces, poder conocer de la manera que aprenden estos chicos y poder saber cuáles son sus intereses, puede llevarnos, por supuesto, a poder crear herramientas para atender su curiosidad y su imaginación. Identificamos, por supuesto, sus fortalezas y sus debilidades. Y al contrario de lo que pasa con los chicos con discapacidad, generalmente con los niños con altas capacidades se empieza a hacer foco en las debilidades. ¿No le sale bien la cursiva? Le mandamos cuadernillo de caligrafía, 1, 2, 3 cuadernillos, ¿no? No se queda sentado en su lugar, bueno, va a estar obligado a sentarse con la maestra durante todo el trimestre hasta que aprenda a quedarse sentado, ¿no? Y en realidad, para que puedan crecer y desarrollarse plenamente, necesitan ser atendidos en todos sus aspectos, no solamente en sus fortalezas y debilidades. Me faltó algo más que no lo vi. Me salteó uno, te me pasaste, ahí está. Y para evitar, por supuesto, futuros trastornos, ¿sí? Y diagnósticos erróneos. Cuanto antes podamos detectar, vamos a empezar a atender antes, ¿no?
Y por supuesto, ¿quiénes aportan datos? Siempre la familia, que es la primera que observa ciertas cuestiones. A veces se dan cuestiones en la casa y en la escuela no, a veces en la escuela no y en la casa sí, va cambiando, ¿sí? La escuela, por supuesto, también, mediante la observación, mediante la evaluación, y profesionales que puedan haber visto al niño, ¿no? A veces el pediatra, a veces la familia pasó por algún profesional al que fue a hacer una consulta, y acá les queremos contar que que tenemos, como dijo al principio del presentador, contamos con la GODASI, que es una guía de orientación docente, y la GOPAC para psicólogos y psicopedagogos, que contienen screening. Ahí preguntaban si había algún test. Es poco serio hacer un test por internet, ¿bien? Entonces eso no nos va a decir si tiene altas capacidades una persona. Test circulan un montón, ¿sí? Y generalmente son lógico-matemáticas, ¿no? A ver qué parte le falta a márquela con una cruz, ¿sí? Esto nos habla de un área, de una parte, mirar por el ojito de la cerradura a una persona. Estos screening que le facilitamos en la guía docente son para que el propio docente pueda realizar observando al niño, es una checklist donde el docente solamente va a marcar qué ve en este niño, ¿sí? O esta niña, qué cosas está observando, ¿sí? Y esto es de libre uso porque es material escolar. Solamente, incluso el checklist lo podría hacer, como decía Daniela Martínez en su disertación en el diplomado, es un checklist que incluso el docente, si supiera cuáles son las características de las altas capacidades, puede hacer su propio, ¿no?, screening y tenerlo ahí para aplicar a sus alumnos. Así que acá quiero mencionar una cosa con respecto a los test, que en esta guía, como decía Laura, que figuran hay test elaborados por profesionales de la Argentina. Una es la licenciada Mariela Vergara Panzeri, y la otra es la doctora Paula Irueste, cordobesa. Así que la tenemos muy presente. Ella hace un gran trabajo, y lo quiero mencionar, en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Psicología, el área de neuropsicología infantil. Ellos hacen detección de niños con altas capacidades mediante un test que dura 1 o 2 entrevistas. Así que es uno de los lugares públicos gratuitos donde se puede evaluar a estos niños. No brindan un psicodiagnóstico, pero sí es una detección de niños con altas capacidades. Ellos y el área de alta inteligencia Jujuy son los únicos organismos estatales en la Argentina que abordan para la identificación de los niños con altas capacidades. Así que una felicitación y un agradecimiento, porque ella siempre está presente y colabora con nosotros, colaboró tanto en la GODASI como en la GOPAC, en ambas guías, y está participando en breve en el diplomado que estamos dictando en este momento. Así que vale la pena su experiencia, ¿no? Perdón, alguien nombra las pruebas PRUNAPE. Estas son de desarrollo, ¿sí? No sirven para un diagnóstico. Las pruebas PRUNAPE son aquellas hechas por el Hospital Garrahan, ¿sí? Y por medio de la observación. Acá tenemos que tener en cuenta que si el niño no se siente cómodo con el profesional evaluador, le vamos a dar un cubo para que lo ponga encima de otro cubo y no lo va a hacer. Entonces, siempre hablamos del diagnóstico diferencial, que esto es lo que hacen las personas capacitadas en el país para diagnosticar altas capacidades, que son muy pocas, ¿sí? El diagnóstico diferencial es no solamente tener en cuenta el resultado de un test estandarizado, sino sumar, por supuesto, el ojo clínico, que es lo que más pesa, ¿no? Porque puede dar muy baja una prueba, pero si nosotros tenemos en cuenta que el niño no la hace porque es aburrida, porque es muy fácil, ¿sí? Esto es lo que más pesa para poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Bien? Cuando hablamos de qué tener en cuenta al pensar en la intervención escolar, como les decimos desde el inicio, es una mirada integral del niño, donde tenemos en cuenta lo intelectual, lo emocional y lo social, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en la escuela? Como ya mencionamos, hay 3 estrategias, las vamos a remencionar en forma muy general, porque la idea es dar información general. Son adaptaciones, estas adaptaciones o adecuaciones curriculares o enriquecimiento curricular pueden ser de contenido o acceso, y ¿qué nos permiten? Ampliar, flexibilizar, profundizar, agrupar, bueno, dependiendo de
los niños, nosotros en general tratamos de abogar porque el enriquecimiento sea a nivel grupal, no individual. En general se obtienen muy buenos resultados cuando esta estrategia de enriquecimiento es propuesta a toda el aula, se la puede hacer en diferentes niveles, ¿sí? Y en general van a encontrar una muy buena respuesta por parte de los chicos, y sorprende niños que uno no pensaba que tenían ese interés, cómo pescan la propuesta, la hacen propia y se incentivan y empiezan a mostrar cosas que antes no mostraban. Así que nosotros, más que por proyectos pedagógicos individuales, siempre vamos hacia el enriquecimiento grupal, y desde la asociación siempre propiciamos la idea de que estos niños deben desarrollarse en una escuela común. La sociedad es heterogénea, somos todos diferentes, todos tenemos que encontrar nuestro lugar y poder aceptar al otro de la forma que es. Formarse en guetos no sirve, ¿no? Nos tenemos que aprender a desenvolver en la sociedad, con todos, entre todos, aceptándonos con nuestras similitudes y nuestras diferencias, pero en esta heterogeneidad que es el aula, que muestra también la misma heterogeneidad que tenemos a nivel social. En la Godassi van a poder encontrar ejemplos concretos para aplicar en el aula, ¿sí? Y bueno, y como dijimos, ¿qué áreas teníamos que mirar para poder detectar? ¿Qué áreas requieren atención? Todas, ¿sí? La habilidad y la capacidad, las emociones y las sensaciones, y por supuesto la conducta y la sociabilización. O sea, no tenemos que esperar a que haya un problema para poder atender. Cuando hay un problema, llegamos tarde, ¿sí? Siempre lo decimos esto. O sea, cuando el niño ya se siente que en algún área no puede, es porque llegamos tarde. ¿Y por qué detectamos precozmente? Bueno, para conocer las disincronías, para que los chicos puedan saber quiénes son y valorarse, para evitar tanto conductas agresivas como conductas depresivas. No todos los niños la pasan bien, no todos se llevan mal, y no todos se pueden encontrar amigos. Entonces hay que trabajar tempranamente. Y por supuesto en el aprendizaje, para que no se camuflen, no se escondan, y para que no caigan en el bajo rendimiento y fracasen, ¿sí? Con tanta capacidad no debería pasar ninguna de estas cosas. Y bueno, y ahora, por supuesto, como siempre, nos extendimos, mil perdones, sí, nos apasionamos y no paramos, pero bueno, escuchamos si tienen alguna pregunta, no sé cómo quieren, Franco, manejar. Se fueron respondiendo varias en el chat y también fuimos respondiendo algunas durante la exposición, pero bueno. Bueno, la verdad que súper interesante, estaba escuchando y viendo las imágenes, la verdad que súper interesante, la verdad que un poco desinformado, y ahora, bueno, adquirir esta información es muy válida, sobre todo para aquellos que no conocemos la temática, de que sabemos que existen. Bueno, muy interesante. También quiero decirles que de este mismo conversatorio están participando concejalas, concejales, legisladoras, legisladores, intendentes, jefas comunales, muchos dirigentes de la política. También están las autoridades de las fundaciones que también nos acompañan. Con lo cual he visto que el público se ha mantenido intacto, eso habla de lo interesante. Yo le decía a Adriana, qué interesante. Y a veces uno termina de utilizar esa palabra interesante muy fácilmente, todo el tiempo. Dice, uy, mira qué interesante, pero esto realmente es interesante en mayúsculas. Es muy interesante y atrapante la temática. Yo soy papá de 2 niños, un niño y una niña, y bueno, la verdad que no me había puesto a pensar en esto, muchas veces por desconocimiento, por no prestar atención, pero he adquirido con esta charla algunos conocimientos básicos que me pueden ayudar a detectar, no en mi hijo, sino cuando uno rodea con los amiguitos y con las amiguitas, y la verdad que es un tema muy interesante. Adriana me lo había estado comentando, yo había estado leyendo porque Carolina me había hecho llegar la información. Y la verdad que, bueno, felicitaciones, ustedes tienen un bagaje importante. Yo sé que esto que les digo por ahí forma parte del colorario.
pero digo, uno por ahí cuando le toquen este tipo de temáticas, puede reorientarlos. Este material que ustedes nos pueden hacer llegar, la verdad que bueno, que podamos tenerlo en nuestra casilla de correos, para aprender un poco más, para detenerse un poco más, ya que quizás la virtualidad lo desvirtúa, valga la redundancia, un poco, pero no ha dejado de ser importante. Por eso puede que el material que ustedes nos den puede servir de soporte a esta charla y seguramente de algunas otras cuestiones. Sé que hay directores de escuelas, psicopedagogos, que han sido invitados y que están también y son partícipes de este conversatorio. Bueno, la verdad que han dejado muchas ideas ahí en el ambiente. También he visto que se han ido respondiendo. Yo estoy dándole esta charla también para que si hay alguna otra pregunta que la puedan ir escribiendo en el chat. Sé que han ido respondiendo, qué buena organización. La verdad que han utilizado la virtualidad de muy buenas formas, han aprovechado el tiempo en hablar y otros en responder. Eso maximiza un montón, ya que la virtualidad no da mucho margen más de lo que hemos estado haciendo. Así que bueno, yo solamente decirles que felicitaciones por este encuentro, por este conversatorio. Quiero darle la palabra a Adriana, que seguramente algunas cuestiones más también tiene para decir. Adelante, Adriana. Gracias, Franco. Básicamente decirle, apoyo todas tus palabras. Creo que las respuestas un montón se han dado. También he leído cómo queda el contacto, cómo ustedes después como asociación con los papás interesados, con los docentes, ya quedan en contacto, ya pueden ir resolviendo los temas. También veía en la pregunta, había algunos papás y alguna mamá que lo que ustedes iban diciendo, es como que los chicos de ellos hacían esas cosas. Realmente claro. Es increíble que pase esto, pero bueno, yo soy una convencida que es necesario difundir los temas, sí o sí, y este en particular, sí o sí hay que difundirlo y lo vamos a seguir haciendo. Que ustedes de golpe nos aporten material nos va a permitir poder seguir entregándolo en escuelas, en directoras, en inspecciones, donde sea. Y me parece, chicas y chicos, que da para que, si ustedes no tienen problema, en otro momento sigamos avanzando, porque con este pantallazo general van a surgir montones de cosas, ¿no es cierto? Y les agradezco que se hayan quedado muchísimo de los participantes hasta esta hora, ustedes especialmente, y ver que todos tenemos algún caso, alguna situación que cierra, que coincide con lo que ustedes dicen, y lo peor que puede pasar es que ese chico se críe y quede con todo eso guardado. Así que bueno, decirles muchísimas gracias, que vamos a estar siempre a disposición para acompañarlos. Y Franco habló de legisladores provinciales con quien vamos a trabajar, que ustedes saben, Estefanía también lo sabe, en la presentación de proyectos y demás. Y por ahí, con los intendentes, también se puede trabajar en cada lugar, los lugares donde haya pocas escuelas no importa, pero que los docentes estén instruidos en la temática. Así que Adriana, con respecto a esto, quería justamente ofrecerles la asociación brinda capacitaciones gratuitas. Así que si, por ejemplo, los intendentes pueden reunir, una de las cosas buenas que trajo esta pandemia es esto, ¿no? El poder estar en cada extremo del país, en otros países, todos conectados al mismo tiempo, escuchándonos, aprendiendo de unos de otros. Entonces creo que esto llegó para quedarse, nos acerca muchísimo, y así como Estefanía logró en su ciudad, en Justiniano Pose, una capacitación desde la municipalidad, me parece importantísimo que los intendentes que tengan ganas y junten a las escuelas y a los profesionales para poder capacitarse. Desde la asociación estamos siempre bien dispuestas. Y otro dato que quería agregar a esto es a la importancia de lo que vos decías sobre los proyectos, y no lo dijimos o lo dijimos muy al pasar, es que estamos hablando del 15% de la población. No estamos hablando de un 1, ni un 2, ni un 3.
Estas son cifras obtenidas por el relevamiento justamente del área de neuropsicología infantil de la Facultad de Córdoba, donde el 2% de los niños tienen superdotación y un 13% talento, simple o complejo. O sea, son números nacionales. Antes siempre hablábamos de números internacionales, pero sabemos que estos números internacionales se ven reflejados en la realidad de nuestro país, independientemente del nivel socioeconómico del que estemos hablando. ¿Sí? Es el 15% de la población. Entonces, si no los atendemos, estamos dejando de lado un porcentaje muy grande de niños, y que además pueden ser las bases del crecimiento como país, ¿no? Exactamente, coincido. Así que tomo la palabra para que podamos hacer capacitaciones. Vas a ver todo lo que va a surgir en cada pueblo o ciudad, porque veo muchas caras conocidas acá que están trabajando en distintos pueblos, así que me parece que es un puntapié inicial hermoso, chicas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos, Adriana. ¿Está? Muchísimas gracias. No, sí, bueno, nada, me parece importante agradecer a Tamara, agradecerle a Laura, agradecerle también a la asociación de la cual forman parte, que me parece que es importante que puedan seguir trabajando en esta temática, a Estefanía, a las asociaciones y a todas y a todos los que nos acompañaron. La verdad que es muy, muy bueno esto, y que vi que también está, porque se había escrito en el chat, la información que va a llegar a través de los inscriptos, a través del correo electrónico, lo cual se pueden quedar en contacto, que seguramente va a llegarles en próximo momento todo el material, el de ahora, y seguramente algunas otras información que pueden ser de mucha utilidad, y viceversa también pueden quedarse, como decía Adrián, en contacto, porque seguramente de esto van a salir varias pequeñas más reuniones para poder desarrollar la temática ya más dentro de la institución. Incluso, Franco, esta charla la hemos grabado y ya la semana que viene la vamos a subir a un canal de YouTube, y también se va a informar para que esté a disposición, porque ahora hay que elaborar toda la información que nos han dado, ¿no es cierto? Así ya lo creo. Está muy buena. Adriana, quería agradecerte mucho, la verdad que hace muchos años que estábamos, Tamara y yo, bueno, nos conocemos hace muchos años, no vamos a contar cuánto, pero nuestros hijos mayores, que ya son adolescentes, eran muy chiquitos, hace más de 10 años que nosotras nos conocemos, nos encontramos por ahí, y luego volvimos a encontrarnos y formamos la asociación. Quiero agradecerte a vos por este espacio, decir que estamos en todo el país, sabemos que generalmente las cosas suceden en Buenos Aires, no pasa eso con esta asociación, estamos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, tenemos delegadas zonales, así que toda la gente que necesite hacer una consulta, nos pueden escribir. Nuestro material es gratuito, ¿sí? Las 2 guías son de distribución gratuita, así que eso también es importante. Así que es una gran oportunidad para todos estos chicos que están esperando ser mirados, y como siempre decimos nosotros, más allá de que alguien sepa o no atender la alta capacidad, la niñez necesita ser mirada, ¿no? No mirada desde lo que falta, sino mirada desde lo que puede. Entonces, estos chicos no son ni mejores ni peores, sino que son distintos. Darles la oportunidad de ser mirados. Esto es lo que están necesitando. Por último, quiero también, así como Franco nombró al equipo, ya nombré a Daniela de Educación, pero bueno, también está Gabriela Pereira da Silva, que es la secretaria de la asociación, estuvo enviando links, siempre presente, muy fuerte en el área de comunicación. Esto lo construimos entre mucha gente, con muchas ganas de ver un cambio a futuro. Empezamos y sabemos desde el inicio que no es para nuestros hijos, que lo que estamos buscando es para otros, ¿no? Las cosas suelen costar mucho en nuestro país, pero hay que empezar, y creemos fehacientemente que el Estado y la resolución de los problemas se hace en combinación entre la sociedad y los dirigentes. Y la asociación, como parte de la sociedad civil, debe colaborar, debe contribuir, debe trabajar y proyectar en conjunto con
los administradores del Estado para poder resolver los problemas, que un solo lado no alcanza, ¿no? La sociedad la construimos entre todos y creemos en el compromiso social, y cada vez se suma más gente, es un equipo muy grande, pero bueno, no nombrarlas a todas, pero sí estaba viendo algunas caras, y creo que justamente la dinámica de la disertación tuvo que ver con todo este grupo de gente que aporta y trabaja y apoya y contesta, y creo que eso es muy importante mencionar. Agradecerle siempre. Bueno, a todas y todos los que participaron, tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos, nos estamos volviendo a encontrar en próximas charlas. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Adiós.